Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que puedan escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Y en este día vamos a ver a nuestro Señor Jesús centrado en el mandamiento de no cometerás adulterio. En Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, una vez más, dice nuestro Señor Jesús, oíste que fue dicho, que quiere dar a entender que antes esta ley o este mandamiento ya existía. Y podemos probarlo en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Entonces, a eso se refería nuestro Señor Jesús cuando decía, oíste que fue dicho. Mateo 5, 28 al 30 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la mayoría de las personas en el pasado, tanto como en este tiempo, llegan a entender que el adulterio es cuando una persona que está casado o está casada deja a su cónyuge para tener relaciones sexuales con otra persona. Ese es cometer adulterio, según nosotros y según muchas personas en el pasado también. Pero vemos que nuestro Señor Jesús nos dice en este día, solo con que el hombre mire a una mujer que no es su esposa para codiciarla, ya cometió adulterio. Solo en que una mujer mire a un hombre para codiciarlo y no sea su esposo, ya cometió adulterio. Ese es pecar contra Dios en nuestro corazón o mentalmente. Y es necesario rogar a Dios que nos perdone. Si lo hemos hecho alguna vez, si lo continuamos haciendo, entonces es necesario rogar a Dios que nos perdone. Entonces vemos que para pecar contra Dios o quebrantar este mandamiento, no es necesario que el hombre y la mujer, estando casados con diferentes cónyuges, se vayan a la cama o a tener relaciones sexuales con otra persona para adulterar, sino que solo con codiciar el hombre a una mujer que no es su esposa o la mujer a un hombre que no es su esposo, ya cometieron adulterio, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en este día. Luego dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, podríamos pensar que nuestro ojo derecho es el primero que reacciona para mirar. Entonces dice nuestro Señor Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, entonces sácalo, échalo de ti. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo, que con tus dos ojos seas echado al fuego del infierno. Así es que por muy doloroso que sea lo que hay en ti, deséchalo, sácalo de ti, porque es mejor que entres en el reino de Dios no estando completo, antes que completo seas echado en el fuego del infierno. Luego dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces vemos que dice nuestro Señor Jesús, si tu mano derecha. Sabemos que la mayoría de personas en este mundo usan la mano derecha para todas las cosas o para la mayoría de cosas. La mano derecha es la mano principal de muchos. Pero dice nuestro Señor Jesús, si esa mano principal, la mano derecha, te es ocasión de caer, te es ocasión de quebrantar el mandamiento de Dios, entonces córtalo de ti, por muy doloroso que sea, y échalo de ti. Es mejor que entres en el reino de Dios solo con una mano, antes que seas echado en el fuego del infierno con tus dos manos. Entonces, dice nuestro Señor Jesús, solo en que miras, si eres hombre, a una mujer que no es tu esposa, y la codicias, ya quebrantaste el mandamiento de Dios. Y si eres mujer, solo en que miras al esposo de otra, ya quebrantaste el mandamiento de Dios en tu corazón.
El Señor es claro en este día. Entonces dice, si tu ojo derecho o tu mano derecha, lo que sea, cualquier miembro de tu cuerpo, por muy doloroso que sea, quitarlo de ti, sería preferible que lo quites de ti, con tal de que seas salvo, antes que con tu cuerpo completo seas echado en el fuego del infierno. Pero cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, también habían muchas personas que lo rodeaban para tentarlo, para provocarlo. En especial, los llamados escribas y fariseos, que según eran maestros de la ley. Luego dice Marcos 10, 2 al 4. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarlo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces vienen estos maestros de la ley para tentar a nuestro Señor Jesús. Y le dicen, Señor, ya entendimos qué significa cometer adulterio. Pero ahora, ¿será que es bueno que el hombre se divorcie de su mujer? Entonces nuestro Señor Jesús les dice, ustedes son maestros de la ley. ¿Qué les escribió Moisés? Entonces ellos alegremente, conociendo las escrituras, le dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Moisés permitió que se le diera carta de divorcio. El hombre a su mujer y luego despedirla. Pero vamos a ver qué dice luego. En Lucas 16, 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús dice que todo el que desecha o desprecia a su mujer, que es lo que significa repudiar, despreciar o desechar. Dice nuestro Señor Jesús que cualquiera que desprecia o desecha a su mujer está cometiendo adulterio. Cuando se une a otra persona que no sea la persona con quien Dios lo unió. Pero vamos a continuar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, porque es necesario entender lo que estamos estudiando en este día. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 31, 32. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús repite en el Evangelio de Mateo, al igual que en el Evangelio de Marcos. Repite las palabras que fueron escritos antes de él, o sea, los escritos de Moisés, que dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Cualquiera que desprecia, que desecha a su mujer, dele carta de divorcio. Y luego, pues, ya puede volver a casarse. Lo vamos a ver en Deuteronomio 24, 1, 2. Para que no digan, pues, no sabemos de dónde sacan estas palabras. Dice Deuteronomio 24, 1, 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Entonces vemos que en la ley de Moisés existía este dicho o este mandato, que cuando el hombre hallaba algo indecente en la mujer, que quiere dar a entender algo indecoroso o algo deshonesto en la mujer, el hombre le escribía carta de divorcio a la mujer, se lo entregaba en sus manos y la despedía. De esa manera, cuando la mujer salía de esa casa, si así lo deseaba, podría casarse con otro hombre. Pero si no era de esa manera, no se podía. En ese tiempo, nadie podía cometer adulterio físicamente, porque si lo hacían y era descubierto,
ese pecado era condenado a muerte. O sea, se apedreaba a esa persona hasta que muriera. Entonces, en ese tiempo no se podía cometer adulterio, porque al ser descubierto, esa persona que cometía adulterio era apedreado hasta morirse. Pero vemos que nuestro Señor Jesús dice que qué fue lo que les mandó Moisés. Y ellos contestan que Moisés dijo que cuando el hombre hallara algo indecente en la mujer, podía escribirle carta de divorcio y despedirla. Y luego la mujer podía casarse. Pero vemos que esa es la primera parte. En la segunda parte dice nuestro Señor Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea, el que desecha o rechaza a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces vemos que hay una excepción o hay una razón por la que el hombre o la mujer sí pueden divorciarse. Y esa razón es la fornicación. Fornicación es cuando una mujer y un hombre se unen sexualmente o carnalmente y no están casados. Ese es fornicar. Así es que cuando un hombre deja a su esposa y se une con otra mujer que no está casada con él, y están uniéndose carnalmente o están teniendo sexo, entonces esa mujer puede divorciarse y volverse a casar. Si la mujer estando casada deja a su esposo para ir a tener relaciones sexuales con otro que no está casado, entonces están fornicando y el hombre puede divorciarse para volverse a casar. Y espero que puedan entender la enseñanza de este día, pues no es algo que me estoy inventando yo, sino que de la Biblia lo estamos leyendo. Así es que deseo de corazón que cada uno pueda entenderlo y luego no digan, esta persona dijo tal cosa, porque no es la persona que lo dijo, o sea, no soy yo, sino que es Dios quien lo dice por medio de la Biblia. Entonces dice nuestro Señor Jesús, el divorcio sí puede existir, pero solo que haya fornicación en medio de ese matrimonio. Ya explicamos qué es fornicación. Luego nos dice Marcos 10 del 5 al 9. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, cuando ellos le respondieron a nuestro Señor Jesús, pues Moisés nos escribió que cuando se haya algo indecente en la mujer, se le puede escribir carta de divorcio y despedirla. Y luego ella, si quiere, se puede volver a casar. Pero nuestro Señor Jesús les dice, esto fue hecho así por causa de la dureza del corazón de ustedes. Porque en ese tiempo no se podía cometer adulterio en medio del pueblo de Dios y sea descubierto. Porque la persona que lo haga sería condenado a muerte. Se apedreaba hasta que muriera. Entonces, en ese tiempo las personas no se divorciaban por cometer adulterio, no se divorciaban por fornicación, sino que se divorciaban simplemente porque el hombre ya no le agradaba que la mujer esté ahí a su lado. Quizás su comida ya no le agradaba mucho. Quizás sus palabras ya no le agradaba mucho. Quizá ya no le agradaba cómo hacía los quehaceres de la casa. Y por cosas así de simples, endurecían sus corazones y ya querían divorciarse de su esposa. Entonces, dice nuestro Señor Jesús, por la dureza del corazón es que llegó a existir el divorcio. Y si nos damos cuenta, queridos amigos, en este tiempo, el corazón de esta humanidad está mucho más duro que en los tiempos que nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra. Luego nos dice Génesis 2, 21, 22. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Es lo que dijo nuestro Señor Jesús en sus enseñanzas. Que ustedes no se han dado cuenta que cuando el Señor, o sea, Dios el Todopoderoso,
creó al hombre, hizo al hombre y luego del hombre tomó una costilla. Y de esa costilla hizo una mujer, se lo entregó al hombre y los unió en matrimonio. Escuchemos bien. Nuestro Padre Celestial, Dios el Todopoderoso, hizo caer en sueño al hombre y le sacó una sola costilla. No le sacó 10 costillas y le hizo 10 mujeres para que el hombre pueda decir, tengo derecho a más de una mujer. Y la mujer, cuando ella abrió sus ojos, no miró a 10 hombres a su alrededor, sino que un solo hombre. Había un solo hombre y una sola mujer. Y a esos dos Dios unió. Por eso dice que el hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios ya no desea que la dureza del corazón exista hasta ahora, para que el divorcio siga siendo. Si no hay dureza de corazón, no hay divorcio. Pero si los hombres y las mujeres también quieren vivir una vida de animal, entonces el divorcio es la solución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 7, 1 al 6 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios, sacándolos de duda sobre este tema. Veían que el apóstol Pablo no estaba casado, no tenía mujer. Entonces le preguntan, ¿será que es bueno que el hombre se case? ¿Será que es bueno que la mujer se case? Entonces el apóstol Pablo les responde que por causa de la fornicación, o sea, lo que hoy abunda en el mundo, un hombre y una mujer se unen sexualmente sin antes casarse. Entonces dice el apóstol Pablo, antes de estar pecando de esta manera, mejor cásense. Sería bueno que el hombre le sirva a Dios solo. Sería bueno que la mujer le sirva a Dios sola. Pero si va a haber pensamientos como esto, o va a haber actitud como esta, entonces mejor cásense. Luego dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, para evitar el pecado de fornicación, entonces cásense. Pero la mujer cumpla con su deber conyugal con su marido y el hombre cumpla con su deber conyugal con la mujer. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces aquí explica lo que dijo nuestro Señor Jesús. Se unen los dos y llegan a ser una sola carne. El hombre no tiene potestad de su propio cuerpo, sino que la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del hombre. Y la mujer no tiene libertad en su cuerpo, sino que el hombre tiene derecho al cuerpo de la mujer, así como la mujer al cuerpo del hombre. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandato. Entonces dice el apóstol Pablo, este es mi consejo. No es un mandamiento, sino que es mi consejo. Si el hombre y la mujer se van a separar, que sea solo para estar en comunión con Dios, en la oración. O sea, van a desviarse mentalmente el hombre de la mujer para centrarse en Dios. Pero apenas que termine eso, entonces vuelvan a unirse con una sola mente, para que de esa manera no pequen contra Dios. Primera de Corintios 7, 7 al 9 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse.
Entonces dice el apóstol Pablo, bueno es al hombre que se quede solo, bueno es a la mujer que quede sola. Incluso dice, les he escribido a las viudas y a los solteros, que sería bien que se queden así, solos. Pero por causa de esos malos deseos del corazón, entonces, mejor es que se casen. Porque mejor es casarse que ser echados en el fuego del infierno, como dijo nuestro Señor Jesús. No está hablando del fuego de la pasión, sino que el fuego del infierno. Primera de Corintios 7, 10 al 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mandó, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se aparta, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En esta ocasión dice el apóstol Pablo, que si la mujer deja a su marido, quédese sin casar. Y si tiene ganas de hombre otra vez, que vuelva con su marido. Pero no está hablando de cuando hay fornicación en medio de ese matrimonio, sino que está hablando cuando el hombre ya se fastidió de la mujer o la mujer ya se fastidió del hombre. Si la mujer ya se fastidió del hombre, sea por su carácter, sea por lo que sea, puede separarse del hombre, pero quedarse sin casar. Y si algún rato le da ganas de hombre otra vez, volver con su propio esposo. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo por palabra de Dios en esta ocasión. Luego dice Primera de Corintios 7 del 12. Primera de Corintios 7 del 12 al 15. Dice, y los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se aparta, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces dice Dios por medio de la Biblia, por boca del apóstol Pablo en esta carta. Si el hombre tiene una mujer incrédula, o sea, eres creyente, le sirves a Dios y tienes una mujer incrédula, mientras que no te provoque al punto de pecar contra Dios, no la abandones. Y si la mujer tiene un esposo incrédulo y no lo provoca para pecar contra Dios, no la abandone. Entonces, ni cuando la mujer y el hombre no son creyentes, es necesario abandonarlos o despedirlos. Entonces, si el hombre tiene una esposa no creyente, no es necesario despedirla mientras que la mujer no lo provoque a pecar contra Dios. Y si la mujer tiene un esposo no creyente, no es necesario despedirlo si no le provoca pecar contra Dios. Pero luego dice que si uno de esas personas quiere irse, que se vaya, porque Dios no nos ha puesto de esclavos para nadie. Entonces, si la mujer se quiere ir porque ella es incrédula y el hombre es creyente, que se vaya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si el hombre tiene una mujer incrédula y se quiere ir porque no quiere creer, que se vaya. Nadie está para ser esclavo de ninguno. Eso es lo que dice la enseñanza de Dios en esta ocasión. Luego dice Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces dice Dios que él odia el repudio. Él desecha, él aborrece el repudio. A Dios no le gusta el divorcio. Así es que Dios no es feliz que las personas estén divorciando, pero por la dureza de corazón, por la mente animal que tiene ahora la humanidad. Entonces, cuando hay en medio de ese matrimonio fornicación, sí puede la persona que es afectada
en ese matrimonio, divorciarse y volverse a casar. Pero si no es así, no hay ocasión para divorciarse. Vemos que dos cosas favorece Dios, y uno es el repudio y otro es las personas que viven haciendo mal todos los días. Así es que no digamos, no está bueno, a Dios le gusta que las personas se divorcien, voy a provocar a mi cónyuge para que terminemos divorciados, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguno se divorcie. Pero cuando las personas andan con una mente animal y no quieren cambiarla, no quieren centrarla en Dios, entonces llega a existir el divorcio. Juan 8:3-5 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés pedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces vemos que le trajeron a nuestro Señor Jesús a una mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Lo encontraron cometiendo adulterio, lo trajeron a nuestro Señor Jesús. Y de esta manera nuestro Señor Jesús contestará en este día si el pecado de adulterio tiene perdón. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:10-11. Esta mujer fue encontrada en vivo acto de adulterio. Lo trajeron a nuestro Señor Jesús los maestros de la ley y le dicen: Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? Moisés mandó apedrearla, pero nuestro Señor Jesús les respondió sabiamente: Si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Nuestro Señor Jesús escribía en el suelo. Cuando se enderezó para ver a la mujer, no había nadie más que solo la mujer. Y le dice: ¿A dónde acabaron los que te acusaban? Se fueron, Señor, dice la mujer. Entonces Jesús le dice: Si no te condenaron, yo tampoco te voy a condenar. Anda. Pero no le dijo anda y continúa cometiendo adulterio, continúa pecando. Le dijo anda y no peques más. Entonces, en este día, amigos que están escuchando, si has cometido el error, el pecado de cometer adulterio, y hoy has entendido que es un pecado condenable, es un pecado de muerte, y hoy quieres arrepentirte, el Señor también quiere perdonarte, pero ya no lo hagas más. Entonces, en este día, vemos que para pecar o para quebrantar el mandamiento de adulterio, solo con la mente se puede hacerlo. Cuando el hombre, estando casado, codicia a la mujer de su prójimo, ya está pecando, ya está quebrantando el mandamiento. Cuando la mujer mira al marido de su compañera y la codicia en su corazón, ya está pecando. Ese es el quebrantar el mandamiento de no cometerás adulterio. Y vemos que cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús si existe el divorcio, Él dice que el divorcio puede llegar a existir solo por causa de fornicación. Ya hemos explicado, la fornicación es cuando un hombre y una mujer, no estando casados ellos dos, están teniendo relaciones sexuales. Así es que, hombre, si tu esposa te ha abandonado para juntarse con otro hombre, para formar un hogar con otro hombre, siendo ella tu esposa, entonces puedes divorciarte y volverte a casar. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesús. Mujer, si tu esposo te ha abandonado y se ha unido a otra mujer que no es su esposa y no están casados entre ellos están fornicando. Y Dios te da el permiso para divorciarte y volverte a casar. Espero que no malinterpreten la enseñanza de este día, sino que si tienen alguna duda, busquen en la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo aclararán. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que
Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.